buenas tardes. Soy el pastor Julio Martínez y a nombre de nuestra iglesia FDBI Church les doy la más cordial de las bienvenidas a este espacio de meditaciones diarias. Qué bueno que ya nos estamos conectando en este inicio de semana. Espero que los que ya se están conectando tengan un extraordinario inicio de semana y qué mejor que comenzar nuestra semana meditando en la palabra de Dios, haciendo una pausa en medio de lo que puedas estar haciendo para meditar en lo que Dios tiene a través de su palabra para nosotros. Quiero darle la bienvenida y un saludo especial, obviamente, a los que ya se están conectando. Veo que ya está aquí Julia Reséndez. Un fuerte abrazo, Julia, a usted y a toda la familia. Ángel Espinosa, qué bonito verla aquí conectada, hermana Ángela. Antonia León, un fuerte abrazo hasta New Jersey y a usted y a toda la familia, a los muchachos. Sandrita Galván, que el Señor les siga fortaleciendo ahí en su trabajo y en donde está. Mil bendiciones. Y a todos los que se están conectando, les mando un fuerte abrazo. Quiero recordarles que este espacio lo hemos creado con la finalidad de que juntos podamos meditar en lo que la palabra de Dios nos dice. Ocasionalmente encontramos en la palabra de Dios mucho ánimo, encontramos dirección, encontramos consuelo, encontramos paz y en ocasiones también encontramos cómo la palabra de Dios nos confronta. Pero esta confrontación viene para poder limar nuestras vidas, para poder sacar lo mejor de ellas. En el transcurso de este fin de semana estuve meditando mucho con respecto a lo que significa el proceso del Hijo de Dios, el proceso que te lleva a ser mejor persona, el proceso que nos lleva a poder hacer cambios en nuestras vidas que puedan llevarnos a vivir vidas plenas de manera integral. Y este proceso lo encontramos a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que sin lugar a dudas nos dirige y las experiencias que vamos pasando en el transcurso de la vida son atenuantes que Dios utiliza para que tú y yo podamos crecer en nuestro caminar, que podamos madurar y desarrollarnos de una manera plena. La madurez es un proceso que nos va a llevar tiempo. Pero sin lugar a duda la palabra de Dios nos ayuda a poder llegar de una manera más rápida a esa madurez espiritual que nosotros anhelaríamos, ¿no? Yo creo que todos y cada uno de nosotros anhelamos poder tener esa madurez en nuestra fe, en nuestro caminar con Cristo para poder desarrollarnos de manera integral en nuestras vidas. De tal manera que las necesidades, las angustias, los problemas que se enfrentan en el transcurso de ellas no sean un motivo por el cual nosotros abandonemos nuestra fe. Y no hablo por abandonar la fe, dejar de ir a la iglesia, por ejemplo. Podemos seguir yendo a la iglesia y abandonar nuestra fe. Hoy vamos a ver un poquito con respecto a esto. Quiero recordarte que estamos meditando con respecto a lo que Pablo escribe en la carta a los Gálatas. Y la semana pasada estuvimos viendo cómo podemos andar sin satisfacción, pero en bendición. No satisfaciendo nuestros deseos carnales, sino recibiendo la bendición de la dirección del Espíritu Santo. Y esto nos trae, obviamente, mayor satisfacción, pero no carnal. La satisfacción que nos va a traer la dirección del Espíritu Santo es espiritual. Por eso, algunas personas no entienden y han decidido no entender el Evangelio. La palabra de Dios dice que el Evangelio es locura para muchos, pero es salvación, es salvación para los hijos de Dios, es poder para salvación para los hijos de Dios. Mil bendiciones, Grecia, qué bueno que ya estás conectada. Qué gracias, Grecia, cada vez que escribes algo, verdaderamente yo creo que Dios te utiliza.
Hay una profundidad en tu escritura que puedes llegar a tocar fibras muy sensibles. Continúa escribiendo, Grecia, y manifestando y externando lo que Dios pone en tu corazón. Gracias por bendecirnos con esos mensajes. Carla Montes, mil bendiciones. Qué bueno que está conectada también. Antonio López, qué bendición verte, mi hermano. Un fuerte abrazo, un fuerte abrazo. Veo también aquí Antonia León, mil bendiciones. Angelita Espinosa, andar en el espíritu no es sencillo, pero andar en la carne es peor. Sí, andar en el espíritu no es sencillo. De hecho, lo sencillo es andar en la carne, en la naturalidad de nuestra carne, ¿no? Y esto, ahorita una vez más comento, vamos a ver cuál es la manifestación de esto, ¿no? Aquí Pablo deja una lista de 13 atributos por medio de los cuales se puede manifestar nuestra carnalidad. Angie Estebané, amiga, qué bendición verte también, te mando un fuerte abrazo. Ocasionalmente te recuerdo a ti, a tus hijos, a tu nieta, y ocasionalmente de verdad oro por ustedes. Te mando un fuerte abrazo, Angie. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5 trae una enseñanza tremenda. Venimos y cerramos el fin de semana leyendo que para poder andar en el Espíritu tenemos que sacrificar nuestra satisfacción carnal. Andar sin satisfacción carnal no significa dejar de ser feliz. Al contrario, andar sin satisfacción carnal me lleva a la felicidad plena. Y no por eso quiere decir que no voy a tener necesidades. De hecho, las necesidades en algunas ocasiones me van a llevar a encontrarme con Cristo, lo cual va a llenar mi vida de esa plenitud insaciable que trae Dios a nuestras vidas. Es algo difícil de explicar. Generalmente pensamos que los problemas, las aflicciones, incluso las enfermedades físicas solamente son cosas que aquejan a nuestra vida. Pero cuando vemos el ámbito espiritual, una enfermedad bien se puede convertir en una bendición. Una necesidad financiera bien se puede convertir en el motor para la multiplicación. Una ruptura amorosa se puede convertir en el fortalecimiento de tu corazón. Es decir, todas y cada una de las experiencias que vivimos en la carne, cuando metemos a la ecuación la guianza del Espíritu Santo, la dirección de Dios a través de su palabra en nuestras vidas, lo malo se convierte en bueno, lo destructivo se convierte en constructivo, la maldición se convierte en bendición. Porque todo obra para bien para los que amamos a Dios. Y deberíamos de estar viviendo constante y continuamente en estas verdades que están por encima de nuestra realidad. En otras ocasiones ya lo he explicado. Tenemos que vivir en la verdad, la cual está por encima de nuestra realidad. La verdad de Dios que va por encima de la circunstancia diaria por medio en la cual yo vivo. Yo sigo teniendo aflicciones, sigo teniendo luchas, sigo teniendo problemas y situaciones que aquejan a mi carne, pero que espiritualmente me llevan a potencializar el propósito de Dios en mi vida. Y cada vez que el enemigo se para frente a mí a quererme aplastar, Dios me hace más fuerte por la guianza y la dirección de su Espíritu Santo. Por ahí alguien dijo, lo que no mata me fortalece. Lo que no te mata te fortalece en las manos de Dios. Ahora esto pudiera sonar a un dicho muy mundano, ¿no? Pero es una realidad espiritual. Dios no permite que pasemos por circunstancias para matarnos. Él permite que pasemos circunstancias para fortalecernos. Por eso, lo que no te mata te fortalece. Pensando en esto, ¿verdad? Pensando en esto,
Hay un concepto que he venido hablando en el transcurso de la semana pasada, que de hecho lo he venido enseñando en los discipulados. Aprovecho para invitarte a nuestros discipulados. Todos los martes y jueves de 8 de la noche a 9 de la noche por Zoom nos estamos reuniendo y literalmente nos estamos convirtiendo de ser creyentes a ser discípulos. Estamos encontrando una dirección clara para poder convertirnos de creyentes a discípulos, para aprender a orar, para poder establecer un hogar feliz, para aprender a manejar nuestras finanzas, para aprender a tener la comunión y coinonía que debemos de tener como iglesia y cuerpo de Cristo. Estamos profundizando en temas tan importantes y de tanta trascendencia que no puedo dejar pasar la invitación para que te unas a nuestros discipulados. Martes y jueves estamos en el módulo 3 de este discipulado, y el miércoles y viernes estamos en el módulo 5, ya terminando. Vamos a empezar con el módulo 1 y obviamente queremos que sean nueva gente los que empiecen el módulo 1. Habrá otras casas que se vayan a abrir, ¿verdad? Pero por lo pronto estos son los horarios que tenemos. Bueno, este concepto del cual he venido hablando y hemos venido enseñando y aprendiendo juntos es un concepto que nos lleva a vivir de una manera ordenada. ¿Cómo ponerle orden a nuestra vida? ¿Cómo poder tener la capacidad de tomar las decisiones correctas en el momento de la angustia? ¿Cómo tener la certeza de que estoy haciendo lo correcto en medio de situaciones que pueden atentar en contra de mi fe? Y es este concepto lo que el Señor Jesucristo nos deja al conocer la verdad. El apóstol Pablo habla de la ley y la esclavitud, la religiosidad y el arraigamiento a las reglas las cuales esclavizan. Pero la verdad del Evangelio manifestada en Cristo Jesús nos trae libertad. Y hace unos años tuve la oportunidad de estar en Argentina predicando con algunos jóvenes, y yo hice un experimento. Yo pregunté, casualmente era fin de curso, les pregunté a aquellos jóvenes quiénes habían graduado del bachillerato o de lo que es la high school aquí en Estados Unidos. Y pues ya algunos levantaron la mano. Bueno, pregunté cuáles son los promedios más altos. A ver, ¿quién se graduó con 10 o con A? Y algunos levantaron la mano y se pasara uno. ¿Quién graduó con 9.5? Y pues les hice pasar al frente, y de esa manera hice un grupo de 3 personas. Las 3 personas más reconocidas por sus altas calificaciones al graduarse del bachillerato o de high school. Y luego les dije, bueno, ustedes deben de estar conscientes que ya están preparados, tanto teórica como profesionalmente, para poder entrar a otra etapa de su vida, en donde van a ser entrenados para lo que será su carrera profesional. Pero también deben de estar de acuerdo de que han sido preparados para poder tener conceptos de la vida diaria claros, para poder enfrentar los retos y los desafíos que ésta trae. ¿Estamos de acuerdo? Y todos dijeron sí. Hemos sido entrenados, hemos sido capacitados, y de hecho somos los de más alto promedio de graduar del bachillerato. Y bueno, enseguida les dije, ok, entonces seguramente ustedes tendrán claro este concepto que hoy quiero compartir con ustedes. ¿Qué es la libertad? Le di el micrófono a la primera persona y bueno, la libertad es
lo que nosotros podemos decidir por nosotros mismos. Otra persona dijo, la libertad es el respetar a los demás, tratarlos de la manera que yo quiero ser tratado. ¿Ok? Y por último, la tercera persona dijo, bueno, la libertad es la capacidad que tengo entre decidir las cosas, la capacidad que tengo de entender entre el bien y el mal. Y en ese momento me di cuenta lo necesario que es que como hijos de Dios entendamos qué es la libertad. Porque a veces creemos que por conocer mucho de la Biblia somos libres. A veces creemos que por ir todos los domingos a la iglesia somos libres. A veces creemos que porque somos hijos de Dios somos libres. Y me he encontrado con hijos e hijas de Dios. Y en algún momento yo también me encontré, aún siendo hijo de Dios, viviendo en esclavitud. Quiero aclararte que la libertad no tiene nada que ver con tu salvación. Son dos cosas diferentes. Y ese es ahí el gran riesgo que el Hijo de Dios corre, de conformarse en vivir con la salvación. Y Dios a través de esta carta ilumina a Pablo y habla del concepto de la libertad de una manera maravillosa. Y quiero compartir contigo esta descripción, lo que verdaderamente significa la libertad. La libertad es la capacidad dada por Dios para hacer su voluntad y no la mía. La libertad es la capacidad que Dios nos da para que tú y yo podamos hacer su voluntad y no la nuestra. Tenemos libre albedrío, pero aún teniendo libre albedrío podemos encontrarnos en esclavitud. Podemos contar con la libertad física y encontrarnos fuera de una prisión, pero encontrarnos en esclavitud. Y viceversa. Podemos estar encerrado en un cuarto, en una prisión. Podemos estar ausentes de esa libertad física, pero tener la libertad espiritual para poder ser hijos de obediencia. Y esto verdaderamente es muy trascendental por lo que escribe el apóstol Pablo. El apóstol Pablo va a empezar a definir en este capítulo 5 a partir del versículo 19 que ahorita vamos a leer. Prepara tu Biblia, ábrela en el capítulo 5 y voy a tratar de explicarte por qué estoy compartiendo este término, esta terminología que está siendo confundida en este mundo. Lo he comentado en otras ocasiones, en el nombre de la libertad se han hecho las peores aberraciones en contra de los principios establecidos en la palabra de Dios. Muchos de nosotros corremos el riesgo de caminar en esclavitud por causa de no saber y no tener claro cuál es la verdadera libertad. La verdadera libertad es la capacidad que Dios me da de hacer su voluntad. Pastor, ¿y cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios? Ahorita vamos a definir cuáles son las manifestaciones de la carne, las cuales van contra el espíritu. Ya vimos en la sesión pasada, en la meditación pasada, los deseos de la carne se contraponen contra los del espíritu. De tal manera que nosotros tenemos que estar atentos cuáles están siendo nuestras manifestaciones o nuestras prácticas.
Vamos a leer el capítulo 5, versículo 19 de la carta que escribe Pablo a los Gálatas y dice: y manifiestas son las obras de la carne, las cuales son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales amonesto, como ya lo he hecho antes. Ojo aquí, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra estas cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Tremendo. Gálatas 5, 19 al 24. Tremendo lo que el apóstol Pablo desarrolla aquí. Y bueno, ¿qué nos dice esto a nosotros? Lo primero que quiero decirte después de haberte explicado el concepto de libertad es que en nuestras vidas hay manifestaciones o hay prácticas. Todos y cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida corremos el riesgo de manifestar nuestra carnalidad pecaminosa. Todos. No hay nadie, no habemos nadie que no tengamos manifestaciones de nuestra carnalidad pecaminosa. Pero aquí el apóstol Pablo hace una diferenciación entre la manifestación y la práctica. Mira lo que dice el versículo 19 al 21. Gálatas capítulo 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne. Manifiestas son las obras de la carne. Todos y cada uno de nosotros de alguna manera vamos a tener estas manifestaciones. Y ya vimos aquí estas 13 cosas de las cuales voy a hablar ahorita. Nos saltamos al versículo nos saltamos al versículo 21, donde dice: acerca de las cuales los amonesto, como ya los he dicho antes. Esta es la segunda vez en esta carta que el apóstol Pablo menciona que no andemos conforme a la manifestación de las obras de la carne. Incluso ya definió que el Espíritu es el que nos debe de guiar y de dirigir. Hace un énfasis una vez más y luego dice: los que practican. Aquí hay una esperanza para nosotros. A pesar de que siempre va a haber de una manera natural la tendencia a la manifestación de las obras de la carne, porque estamos en un estuche, estamos en un cuerpo, estamos en una naturaleza pecaminosa a la cual no le damos tregua. Pero hay una diferenciación aquí. Están manifiestas las obras de la carne. Pero los que practican, los que constantemente están practicando estas cosas de manera consciente, sabiendo que son obras de la carne, ¡wow! Esto está poderoso. No tiene nada de malo que haya una manifestación porque es contra lo que estamos luchando. Pero lo que sí tiene algo de malo es que ya estemos tan insensibles y que esta manifestación se esté llevando a cabo de tal manera que se convierte en una práctica, consciente o inconscientemente. Y me llama tanto la atención que en la lista de estas 13 cosas pone en el mismo nivel el adulterio,
que la enemistad, la fornicación que los celos, la inmundicia que las iras, la idolatría que las envidias, los homicidios que las contiendas. Probablemente usted no ha asesinado nunca a nadie, pero aún está practicando la contienda y está dentro de la misma lista. Tenemos que tener cuidado, por eso es tan importante tener claro este concepto. La libertad es la capacidad que Dios me ha dado y muchos de nosotros necesitamos seguir recibiendo esa capacidad de parte de Dios para dejar de practicar ciertas cosas. Seguir luchando en contra de la manifestación natural de mi carnalidad y de mi naturaleza pecaminosa, pero impedir a toda costa que esto se convierta en una práctica en nuestras vidas. Nos enfocamos obviamente en no adulterar, no fornicar, en no tener lascivia, no ser idólatras, no ser hechiceros. Pero también tendríamos que enfocarnos en no tener enemistades, en no generar pleitos, en no tener celos, no tener ira, no contender, no tener disensión, no tener envidia. Y generalmente estas manifestaciones de la carne no están al acceso del ojo humano. No hay quien pudiera decir, está envidiando. Ya para cuando se está manifestando. Pero ¿quién mejor que tú mismo, iluminado por el Espíritu Santo? ¿Quién mejor que yo mismo, iluminado por el Espíritu Santo, para saber si es que yo estoy practicando algo de esto o no? Por eso el apóstol Pablo habló con tanta claridad con respecto a las obras de la carne, la libertad que nos da el encontrarnos con Cristo Jesús, la capacidad. Cada vez que usted encuentre la palabra libertad, piense la capacidad que Dios me da para hacer su voluntad. Cuando el Señor Jesucristo les dijo a los fariseos, conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres, les estaba diciendo, conoceréis la verdad y la verdad te va a dar la capacidad de hacer la voluntad de Dios verdaderamente y no solamente religiosamente. ¡Wow! Esto está poderoso. Ahora, después de que podemos, guiados por el Espíritu Santo, erradicar con estas prácticas y seguir luchando con las manifestaciones, Dios nos pone provisión para nosotros. Dios nos dice en su palabra que hay un fruto en nosotros que tiene que estar por encima de la práctica. Diga conmigo, fruto, práctica. Así como la verdad está por encima de mi realidad, el fruto debe estar por encima de mi manifestación. Y de esa manera voy a evitar la práctica. La manifestación continua se convierte en práctica. Pero el fruto del Espíritu Santo es lo que evita la práctica. Y solamente queda la manifestación con la cual estamos siendo perfeccionados hasta el día de Cristo. Mire lo que dice Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto debe de estar por encima de la práctica. La práctica se erradica dándole lugar al Espíritu Santo para que el fruto de Él sea manifiesto en nuestras vidas. Ante tales cosas no hay ley.
no hay ley. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Y qué difícil, hermanos, qué difícil vivir en un mundo de corrupción, en un mundo corrompido en donde constantemente nos encontramos atacados por las circunstancias diarias de la vida. Pero Dios nos desafía a que dejemos de practicar ciertas cosas para que permitamos que el fruto del Espíritu Santo sea manifiesto en nuestras vidas. Porque si verdaderamente confesamos que nosotros le pertenecemos a Cristo, entonces nosotros mismos hemos crucificado los deseos y las pasiones de la carne juntamente con Él. Mire lo que dice capítulo 5, versículo 24. Pero los que son de Cristo, y yo me pregunto aquí, ¿somos de Cristo? ¿Somos de Cristo? Porque si somos de Cristo, entonces estamos crucificando la carne con sus pasiones y deseos. El sabio ve la tentación y huye. Pero en ocasiones con nuestra boca destruimos. Y ese también es una práctica. Esa manifestación se puede convertir en práctica. Somos de Cristo, tenemos que crucificar la carne, tenemos que crucificar nuestras pasiones y nuestros deseos. Y no necesariamente, ya lo vimos aquí, no necesariamente cuando leemos la palabra pasión tiene que ver con un pecado moral. Aquí la palabra de Dios nos dice conflictos, iras, contiendas, enemistades, envidias, disensiones. ¿Alguna vez has estado apasionado por una envidia? ¿Alguna vez te has encontrado apasionado por una disensión? Quizás a lo mejor no nos hemos dado cuenta, pero en ocasiones nuestra pasión, nuestra naturaleza, nuestro deseo nos lleva a la venganza, nos lleva a estar completamente apartados de lo que es el fruto del Espíritu. Y es ahí en donde tenemos que hacer una evaluación. Si yo soy de Cristo, entonces tengo que permitir que el Espíritu Santo me ilumine y recibir este regalo precioso de parte de Dios llamado libertad. La capacidad que Dios me da para hacer su voluntad y no la mía. La capacidad que Dios me da para crucificar los deseos de la carne. La capacidad que recibo de parte de Dios para crucificar mis deseos y pasiones. Estar enfocado en el fruto del Espíritu, en el cual no hay ley. Es decir, no hay dominio sobre él. Maravilloso. Sin lugar a dudas tenemos un desafío para empezar esta semana. Y el desafío es que la verdad de Cristo esté por encima de mi realidad. Probablemente mi realidad ahorita es una zona de guerra, pero la verdad de Dios es que si yo permito que la libertad llegue a mi vida, la dirección del Espíritu Santo, entonces Él me va a sacar victorioso de esta zona de guerra. Pero lo único que yo tengo no que hacer, lo único que yo tengo que permitir es recibir ese regalo que se llama libertad. La capacidad que Dios me da para hacer su voluntad. La capacidad que Dios me da por medio de su Espíritu Santo para anular, para quitarle el dominio al enemigo. Dice Juan 10:10 que el diablo solo vino a robar, matar y destruir.
Y enseguidita de esa declaración dice el Señor Jesucristo, pero yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Somos de Cristo, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Tenemos que buscar la obediencia por encima de la satisfacción. Tenemos que buscar la obediencia por encima del deseo. Tenemos que buscar la obediencia por encima de la pasión. Y esto, sin lugar a dudas, nos va a conducir a la bendición. Mi deseo y mi oración es que el Señor nos siga ayudando a poder vivir vidas bendecidas. Tengamos o no tengamos, seamos o no seamos, estemos o no estemos. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Les mando un fuerte abrazo. Qué bendición poder compartir este tiempo con ustedes. Thaís, mil bendiciones. Sí, el crecimiento cristiano, gloria a Dios, así es. Mil bendiciones, mamita hermosa, te mando un fuerte abrazo, mil bendiciones. Qué bueno que estás conectada. También quiero saludar a María Pérez. María Pérez, he estado pensando mucho en usted. Pronto nos vamos a ver, primeramente Dios. En 2 semanas viajo yo a Washington, D.C. Voy a hacer todo lo posible por llegar a saludarle personalmente, darle un fuerte abrazo. Mil bendiciones. Carla Montes, mil bendiciones. Ángel Espinosa. Hey, Juan Carlos Villagrés, qué bueno verte, mijo. No te desconectes, ahí pegadito al Pastor Gustavo. Te mando un fuerte abrazo. Mil bendiciones a ti, a tu familia, a tu esposa, a tus hijos. Mil bendiciones. Amados, todos estamos en una lucha continua. Todos estamos siendo puestos a prueba, sin lugar a dudas. Todos tenemos en nosotros las manifestaciones de nuestra carnalidad. Es nuestra naturaleza. Muy al principio de estas meditaciones yo les comentaba lo que estaba estudiando y estaba meditando, ¿verdad? Ninguna institución educativa se encarga de maleducar a nuestros hijos. Ninguna. Todas las instituciones educativas buscan desarrollar lo mejor para nuestros hijos. Algunas se enfocan en las matemáticas, en las ciencias, en la cultura, en la historia, ¿verdad? En las diferentes artes. Pero, ¿por qué es entonces que en algunas ocasiones podemos ver que nuestros hijos toman decisiones equivocadas? Incluso nosotros mismos, quienes fuimos a la escuela, ¿por qué? ¿En qué momento, si no nos enseñaron a mentir, mentimos? ¿En qué momento, si no nos enseñaron a robar, robamos? ¿En qué momento, si nadie nos enseñó a lastimar, lastimamos? ¿En qué momento? Es esa naturaleza pecaminosa con la que usted y yo contamos y con la que usted y yo estamos luchando. Pero esa manifestación nosotros, con el poder del Espíritu Santo, podemos pararla para que no se convierta en una práctica. Hay una diferenciación entre la manifestación y la práctica. No hay un solo ser humano, creo yo, en esta tierra. No hay un solo ser humano que pueda decir, pues yo nunca he mentido. En algún momento fuimos tentados y caímos en la tentación y se manifestó nuestra naturaleza carnal. Pero buscamos a través de la ayuda del Espíritu Santo que esto no se convierta en una práctica. Hay una diferencia entre la manifestación y la práctica. Nuestro trabajo como hijos de Dios es evitar la práctica
y trabajar con la manifestación. ¿Cómo? A través del fruto del Espíritu de Dios, el cual es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Amados, contra esto no hay ley, no hay que lo domine, no hay que lo sujete. Este fruto del Espíritu Santo es tan poderoso que es lo que mueve este mundo. Y por consiguiente, si usted y yo hemos declarado que le pertenecemos a Cristo, entonces llevamos a crucifixión nuestras pasiones y deseos carnales. Ya definió aquí el apóstol Pablo 13 de ellos. Y similares a estas cosas, lo deja abierto, ¿no? Pero específicamente toca 3 puntos. Los que somos de Cristo hemos buscado crucificar nuestras pasiones. ¡Qué bendición! Ayúdenme a compartir este video, por favor, denle share o compartir a este video ahí en su muro. Les voy a invitar a que por favor me ayuden a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Ayúdenme a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Vamos a empezar a hacer videos cortos en YouTube también, que los vamos a estar posteando en Facebook, pero queremos alimentar este canal para que pueda ser un puente de bendición para sus vidas. Usted tiene el link en donde usted nada más oprime ese link, va y se suscribe, o bien nos puede encontrar como Pastor Julio Martínez. Pastor Julio César Martínez, me parece que está el link. Pastor Julio Martínez, me puede encontrar como Pastor Julio Martínez. Así es de que, mil bendiciones. Recuerde, la libertad es la capacidad dada por Dios para hacer su voluntad y no la mía. Que esta preciosa capacidad que Dios nos ha dado llegue a tu vida. Que esta preciosa capacidad que Dios nos da de hacer su voluntad sea la que dirija tu vida. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús y les mando un fuerte abrazo. Mil bendiciones. Recuerden, el día de mañana nos vamos a encontrar en una meditación más a las 12 del día, tiempo de Arizona. Soy el Pastor Julio Martínez y a nombre de nuestra iglesia Shaddai DC, FDBA Church y a nombre de la iglesia de Jesucristo, les doy gracias por el favor de su atención. Mil bendiciones, que el Señor los bendiga. Un fuerte abrazo.